Marco histórico de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. ¿Cuántas cartas escribió Pablo a los Corintios? Después de la organización de la iglesia de los Corintios, ¿en cuántas ocasiones Pablo volvió a visitarlos? ¿Qué nos dice el marco histórico en relación a Pablo y el contexto que se fue dando, que se fue suscitando en relación a la segunda epístola? Se asegura que Pablo visitó por lo menos 3 veces a la iglesia de Corinto y le escribió 3 epístolas, y algunos consideran que incluso pudieron haber sido 4. La primera visita que hizo fue durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 51 después de Cristo. Recuerden que esto de las fechas, algunos manejan esta fecha y otros el año 50, 52. Duró 1 año y medio, tal como dice Hechos 18:11, así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. En ese tiempo fundó y organizó la iglesia, cuando durante su segundo viaje misionero, y continuó relacionándose con ella de vez en cuando mediante algunos enviados suyos, y esto lo leemos en 2 de Corintios 12:17, donde Pablo pregunta: ¿acaso los exploté por medio de algunos de mis enviados? Pablo nunca perdió el contacto y la comunicación con la iglesia de Corinto. Hablemos un poco acerca de las cartas a Corinto. Su primer contacto escrito con ella se menciona en 1 de Corintios 5:9. ¿Qué dice? Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Recuerden que esto está en 1 de Corintios 5:9. Y en esa carta les dice él: por carta ya les he dicho. Implica que anteriormente él ya había escrito otra carta. Actualmente se considera que esa primera carta se perdió. Al final de su permanencia de más de 2 años en Éfeso, en su tercer viaje, escribió lo que ahora se conoce como la primera carta a los Corintios. Podemos ver esto en el capítulo 16, versículo 8 de Primera de Corintios, donde dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Estuvo en Éfeso cuando escribió la primera carta. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre la primera carta y la segunda carta? Algunos dicen que pasó solo muy poco tiempo, algunos dicen algunos meses. Se acepta que quizá transcurrió un periodo de varias semanas entre la redacción de las dos cartas. Recuerden que la primera, como acabamos de leer en 1 de Corintios 16:8, fue escrita en Éfeso. La segunda se escribió en Macedonia. ¿Qué sucedió en Éfeso? Recuerden que en Éfeso estuvo buen tiempo Pablo. Fue el lugar donde más tiempo trabajó. Pablo había tenido el propósito de permanecer allí en Éfeso hasta el Pentecostés e ir después a Corinto pasando por Macedonia. Y esto nosotros lo leemos en Hechos capítulo 19, versículo 21, donde dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Esto, pero ¿qué pasó? Pero salió de Éfeso antes de lo que se había propuesto, porque en Éfeso hubo mucho problema.
Y esta salida intempestiva pudo haberse debido por lo menos a lo que se menciona en Hechos 19:24, el alboroto en Éfeso. Recuerden ustedes la historia de los fabricantes de templecillos a la diosa Diana. Al ver mermada sus ganancias, alborotaron o invitaron, promovieron un alboroto que el procurador tuvo que actuar con mucha severidad. El alboroto en Éfeso. Puede usted tomarse un tiempo y leerlo en el capítulo 19 de Hechos, versículos 24 al 41. Por otro lado, en Éfeso, además del alboroto, la oposición que tuvo Pablo fue muy fuerte, ¿no? Y esto ocasionó una gran tensión. En 1 de Corintios 15:22 se refiere a estos adversarios como a bestias. Y dice 1 de Corintios 15:32, no es 22, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Les menciona lo difícil que fue trabajar allí y observó que había sido abrumado sobremanera más allá de su fuerza y que había perdido la esperanza de conservar su vida. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice? Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No fue fácil el trabajo de Pablo en esa región, pero al final él terminó de evangelizar toda esa región. En 2 de Corintios 1:8 dice, hermanos, ¿no? Les cuenta todo lo que sucedió con ellos. Qué tan difícil. Y ahí hay una frase que nos llama la atención. Fueron sometidos a una prueba, dice, más allá de lo que podían ellos soportar. Pero al final ellos salieron airosos porque nunca estuvieron solos. En estas condiciones Pablo sale de Éfeso con rumbo a Macedonia. ¿Y qué sucede allí en Macedonia? Viajó a Troas, al puerto de donde se había embarcado para Macedonia. Pero allí sucede un problema, en la cual Pablo deja todo. Como dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 13, dice él que en el 12 dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y dejando todo, se despidió y partió para Macedonia. Allí en Macedonia esperó el regreso de Tito, que traería un informe de la respuesta de los corintios a su epístola anterior. ¿Cómo habían recibido esa carta los corintios en la primera carta? Pero Tito no llegó en la fecha esperada, y Pablo, no hallando reposo para su espíritu debido a la gran preocupación que él sentía por la iglesia de Corinto, no pudo aprovechar la puerta abierta para evangelizar allí en Troas y viajó a Macedonia. Se encontró con Tito en Filipos y recién encontró alivio su alma. En ocasiones, la ansiedad puede jugarnos en contra. Y en esta ocasión con Pablo sucedió eso. Y dice, con alivio y gozo escuchó las buenas noticias que Tito le traía de Corinto. Alguna información sin confirmar. Porque aquí, entre lo que dicen un erudito y otro erudito, porque no hay nada escrito al respecto. Algunos piensan que antes de escribir esta carta y después de su primera visita a Corinto, Pablo había regresado allí para una segunda visita. Piensan, pero no hay registros.
Él habla de una visita previa que le causó tristeza y desánimo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 1. Esto pues determiné para conmigo no ir a vosotros otra vez con tristeza. Esta palabra otra vez da pie a que algunos sostengan de que él había visitado Corinto con tristeza y desánimo. Lo mismo dice en el capítulo 12, versículo 14, pero no se dice específicamente si fue o no fue. Después de esa visita y de haber recibido más noticias desconcertantes de Corinto, 1 de Corintios 1:11, quizá mandó una carta de reproches y consejos, 1 de Corintios, y envió a Tito para que preparara el camino para una nueva visita que pensaba efectuar. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, Tito fue a preparar el terreno para que Pablo pueda llegar. Recuerden que en la primera carta a los Corintios, la que tenemos nosotros en la Biblia, prácticamente allí hay un ambiente muy tenso entre Pablo y los corintios. No todos, porque algunos recibieron con buen agrado el mensaje, los reproches, las exhortaciones del apóstol Pablo. Pablo se refiere en el capítulo 2, versículo 4, a una carta anterior que había escrito a los corintios con mucha tribulación y angustia de corazón, segunda de Corintios 2:4, y con lo cual los había entristecido. Muchos eruditos estudiosos piensan que en estos y otros pasajes difícilmente Pablo pueda referirse a Primera de Corintios, pues así lo sostienen. Esas afirmaciones no describen adecuadamente el espíritu y la naturaleza de esa epístola. Por lo tanto, argumentan que el apóstol debe haber escrito una carta entre las dos que aparecen en el Nuevo Testamento. Esta sería en sí la tercera carta, ¿no? Porque recuerden, hay una primera carta antes de Primera de Corintios. Y ahora ese pasaje da pie a que hay una tercera carta antes de Segunda de Corintios. Algunas informaciones al respecto. Algunos que opinan así consideran que esa carta se ha perdido, pero otros piensan que se ha conservado y que constituyen los capítulos 10 al 13 de Segunda de Corintios. Se pueden presentar razones muy verosímiles, muy creíbles, tanto a favor como en contra de esta teoría, pero en ambos casos falta una prueba objetiva. Porque recuerden que se está sacando conclusiones de una frase. Por lo tanto, este comentario, el que estamos presentando, acepta que Primera de Corintios es la carta a la que Pablo se refiere en Segunda de Corintios. Se cree que Pablo escribió esta segunda epístola mientras estaba en Macedonia. Capítulos 2:13, 7:5, aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Tras el envío de la primera carta, parece que los problemas fueron solucionados. Parece que las cartas y las visitas de Pablo lograron por lo menos transitoriamente su propósito. Según Romanos 16:23, es evidente que Pablo fue recibido y hospedado por uno de los miembros principales de la iglesia. Dice Romanos capítulo 16, versículo 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gayo. Se corrobora también el cambio producido en la iglesia de Corinto por el hecho de que en las epístolas a los Gálatas y a los romanos, escritas mientras el apóstol estaba en Corinto, Pablo demuestra haber salido del estado de ansiedad y afán por la iglesia corintia que afligía su alma en Troas.
Ya leímos 2 Corintios 2:13. También se completó con éxito la colecta hecha en Corinto para los santos de Jerusalén. Pablo, como ya hemos visto, promovía las ofrendas para los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y hasta aquí la información que tenemos. Después de esta segunda epístola y de la siguiente visita de Pablo, solo aparecen referencias aisladas a la iglesia de Corinto. Pero Clemente Romano, ¿no?, escribe en el año 95 después de Cristo que esos problemas reaparecieron en la iglesia de Corinto. Esos males volvieron a aparecer. Lamentablemente, cuando uno descuida su relación con Dios, los problemas reaparecen y se pueden recrudecer. Clemente alaba a la iglesia por su conducta ejemplar en muchos sentidos, pero también la reprende por sus luchas y espíritu divisionista. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Parece entonces, ¿qué grupos se habrán formado? Esta es la última información que tenemos acerca de la iglesia de Corinto durante la era apostólica. Por último, cerramos este marco histórico a la segunda epístola de Corintios con el mensaje de lo que dice el capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que Dios les bendiga.